El mar es ese lugar maravilloso donde muchos hemos creado recuerdos inolvidables, días de sol, olas suaves y playas doradas. Pero, ¿qué secretos esconden las profundidades de esas aparentemente tranquilas aguas? Hoy te invito a descubrir 10 de los relatos marítimos más perturbadores y escalofriantes de la historia. Acompáñame en este viaje por los misterios que se ocultan bajo la superficie del océano y en las sombras de los barcos que una vez en el mar nunca regresaron. Así que prepárate para sumergirte en una historia que te dejará helado. El Flying Dutchman, el barco maldito del capitán Van der Decken. Una de las leyendas marítimas más antiguas y temidas es el Flying Dutchman, un barco condenado a navegar eternamente sin rumbo fijo. Se dice que todo comenzó en el 1641, cuando el capitán holandés Hendrik Van der Decken y su tripulación se dirigían a Cabo Buena Esperanza, en Sudáfrica, desafiando una tormenta monstruosa. El capitán juró que cruzaría el cabo sin importar cuánto tiempo o cuántas vidas le costara. Según el relato, el capitán blasfemó contra Dios, desafiando las leyes divinas y humanas. Este acto desencadenó una maldición. El barco y su tripulación fueron condenados a navegar eternamente por los océanos, sin tocar jamás tierra firme. Desde entonces, aparecen tormentas y mares embravecidos, como una advertencia a los navegantes. El más famoso avistamiento fue en 1881, cuando el príncipe George de Inglaterra, que más tarde sería el rey George V, y su tripulación vieron el Flying Dutchman surcar las aguas durante una tormenta, rodeado de un esplendor fantasmagórico. Dicen que el marinero encargado de vigilar el barco, también conocido como el vigía, desapareció esa misma noche y jamás volvieron a saber de él. Marineros y capitanes reportaron avistamientos del Flying Dutchman a lo largo de los siglos, especialmente cerca de Cabo de Buena Esperanza. La leyenda asegura que quien lo vea sufrirá un destino trágico. Incluso en tiempos modernos existen rumores de barcos que han desaparecido sin explicación en las proximidades del Cabo Buena Esperanza, lo que alimenta la creencia de que el Flying Dutchman sigue navegando en las sombras de las tormentas, esperando el próximo que se cruce en su camino. El Octavius, el misterio del barco congelado en el Ártico. En 1775, un barco ballenero llamado Herald patrullaba las heladas aguas del Ártico. En el horizonte apareció un barco fantasmagórico, a la deriva, atrapado entre los témpanos de hielo. Se trataba del Octavius, un barco de carga inglés que había desaparecido hacía casi 30 años, en el 1762, después de salir de China con destino a Londres. Al abordarlo, los marineros encontraron una escena escalofriante. La tripulación estaba congelada, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de las actividades cotidianas. En el camarote del capitán encontraron al capitán aún sentado en su escritorio, con una pluma en la mano y la bitácora frente a él. La bitácora contenía la última fecha y las coordenadas de su última entrada, 1762. Y según los registros, el Octavius había intentado cruzar el paso del noroeste, una peligrosa ruta ártica que muy pocos habían navegado. Nadie sabe exactamente lo que sucedió, pero se cree que la tripulación pereció de frío al quedar atrapados en el hielo. Lo más espeluznante fue el hallazgo de un niño, que aún estaba en los brazos de su madre, congelados como si estuvieran dormidos, sumergidos en una paz helada que no parecía ser de este mundo. Desde aquel día han circulado rumores de avistamientos del Octavius en el Ártico, con su tripulación congelada a bordo, navegando eternamente en las aguas gélidas. Algunos aseguran que el Octavius continúa su viaje maldito, sin rumbo claro, hasta que el último de sus marineros encuentre el descanso eterno. El SS Uran Madam, el barco de los muertos del estrecho de Malaca. La historia del Uran Madam es una de las leyendas más escalofriantes de la historia marítima.
En junio de 1947, varias embarcaciones que navegaban por el estrecho de Malaca recibieron una extraña señal de socorro de un barco holandés llamado el SS Orang Medan. El mensaje fue escalofriante. Todos están muertos, incluyendo el capitán. Estoy muriendo. Tras estas palabras siguió un silencio absoluto. El barco estadounidense Silver Star respondió al llamado de emergencia y llegó hasta el lugar donde se encontraba el Orang Medan, aparentemente intacto. Al abordarlo, los marineros encontraron un panorama infernal. Toda la tripulación estaba muerta, con los ojos abiertos y el rostro contorsionado en una expresión de terror. Aquello era indescriptible. Aún más inquietante fue el hallazgo del operador de radio, cuyo cuerpo yacía con su mano sobre el transmisor y la boca abierta en una mueca de terror, como si hubiese visto algo espeluznante en sus últimos momentos. La tripulación del Silver Star no pudo encontrar ninguna causa aparente de las muertes, ya que no habían signos de violencia o de daños en el barco. Decidieron remolcar el Orang Medan, pero antes de que pudieran hacerlo, el barco comenzó a hundirse repentinamente, obligándolos a abandonarlo. Momentos después, el Orang Medan explotó y se hundió en las profundidades del estrecho. Desde entonces, el Orang Medan ha sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas, desde que afirman que transportaba una carga peligrosa de sustancias químicas que causaron una reacción letal, mientras que otros creen que los marineros se enfrentaron a algo sobrenatural. A día de hoy el misterio permanece sin resolver, y muchos aseguran que el Orang Medan sigue navegando en las sombras, como un recordatorio de su tragedia sin explicación. El Beishimo, otro barco fantasma del Ártico. El Beishimo era un carguero sueco que transportaba pieles y mercancías a lo largo de la costa de Alaska durante los años 30. El 1 de octubre de 1931, el Beishimo quedó atrapado en el hielo, cerca de Barrow, en Alaska. La tripulación intentó rescatar el barco, pero después de varios intentos fallidos, decidieron abandonar la nave y dejarla a merced del hielo y del tiempo. Sin embargo, el Beishimo no se hundió. Al contrario, el barco comenzó a aparecerse y desaparecer en lugares diferentes a lo largo de los años. Atrapado en un hielo histórico, a veces avistado en lugares donde se creía que era imposible que llegara. Pescadores, cazadores e incluso equipos de exploración del gobierno reportaron haber visto el Beishimo navegando misteriosamente sin tripulación. En una ocasión un grupo intentó abordarlo y remolcarlo a tierra firme, pero una tormenta imprevista los obligó a abandonarlo y el barco volvió a desaparecer. El último avistamiento registrado del Beishimo fue en el 1969, casi 40 años después de su abandono. Desde entonces ha sido visto ocasionalmente, navegando como un espectro entre los témpanos de hielo, condenado a vagar por el Ártico. La leyenda dice que el Beishimo lleva consigo las almas de todos aquellos que intentaron salvarlo y fracasaron, y que su condena es no hallar nunca un puerto seguro, condenado a navegar las frías aguas árticas como un barco fantasma. El SS Valencia, la nave de las armas perdidas del estrecho de Juan de Fuca. En enero de 1906, el SS Valencia, un barco de pasajeros estadounidense, zarpó de San Francisco con destino a Seattle. Durante el viaje, se desató una violenta tormenta y la nave perdió el rumbo, adentrándose peligrosamente en el estrecho de Juan de Fuca. Los relatos de los sobrevivientes cuentan que la tormenta era tan densa que no podían ver ni las luces del barco, y que un extraño y pesado silencio cayó sobre la nave. El Valencia terminó varado en los acantilados de Vancouver, y la situación se tornó caótica. La embarcación se llenó rápidamente de agua, mientras los pasajeros intentaban abordar los botes salvavidas. Lo inquietante fue que varios botes desaparecieron misteriosamente en el océano, y muchos de los que lograron lanzarse al agua perecieron entre las heladas olas. La leyenda cuenta que mientras el barco se hundía, aparecieron rostros fantasmales en las olas,
como si fueran los espíritus de aquellos que morían atrapados en el mar. En total, murieron 137 personas y solo 37 lograron sobrevivir. Lo que hace de este relato uno de los más aterradores es que desde entonces han habido reportes de las apariciones del SS Valencia en la misma área. En 1933, pescadores locales dijeron haber visto un barco fantasma, idéntico al Valencia, en el cual se podían ver los botes salvavidas colgando de sus costados. Otros aseguran haber visto los mismos rostros espectrales entre las olas. E incluso dicen que en las noches de tormentas se oyen gritos desesperados en el viento. Hasta día de hoy se cree que el Valencia y sus almas perdidas siguen atrapados en esta costa maldita, navegando sin descanso en busca de un destino que jamás alcanzarán. El llamado de los vikingos. En 1891, un grupo de exploradores noruegos, liderados por el capitán Olaf, partieron en el Hemkoms, un barco de aspecto medieval construido a mano, en busca de nuevas rutas comerciales hacia Groenlandia. Este barco tenía características extrañas. Había sido construido con los restos de madera provenientes de las tumbas vikingas y decorados con grabados que representaban dioses antiguos. Una costumbre que, se dice, trae mala suerte. Mientras navegaban por las aguas heladas del Atlántico Norte, la tripulación comenzó a notar eventos inexplicables. Sonidos de tambores resonaban en medio de la noche y sombras gigantescas se movían sobre las aguas. La situación empeoró cuando una noche un marinero desapareció sin dejar rastro. A partir de entonces, cada semana desaparecía uno más. Los sobrevivientes decían que el barco parecía estar rodeado de espectros que lo observaban desde la niebla. Años después, en el 1914, un barco pesquero irlandés encontró los restos del barco en la mar, cubiertos de escarcha y vacío, con los nombres de los marineros grabados en las paredes del camarote, como si ellos mismos hubieran querido dejar un mensaje final. Según la leyenda, los cuerpos nunca fueron recuperados, y algunos creen que los espíritus de aquellos marineros siguen navegando, atrapados en la eternidad que los vincula con el mar y con los espíritus de los antiguos vikingos. El Mary Jane, la barcaza del infierno de Nueva Escocia. En 1872, el Mary Jane, una barcaza de carga de carbón, partió de Halifax, Nueva Escocia. En medio de una noche tormentosa, su capitán, Francis Barrow, era conocido por su obsesión con la superstición y se rumoraba que llevaba un amuleto un tanto oscuro para protegerse de las fuerzas del mal, que decían que según él habitaban en el mar. Esa noche algo extraño sucedió. La tripulación comenzó a ver sombras que se arrastraban sobre la cubierta, como si fueran parte de una bruma oscura que se hacía cada vez más densa alrededor del barco. A medida que la tormenta empeoraba, un marinero llamado Thomas relató que un grupo de figuras de fuego aparecieron desde las aguas y se elevaron hacia la barcaza. Pronto la tripulación cayó en un estado de pánico y uno a uno comenzaron a arrojarse al agua, como si una fuerza invisible los hubiese empujado. Días después, el Mary Jane apareció a la deriva, cerca de la costa, vacío y sin señales de vida, pero con una atmósfera pesada que repelía a cualquiera que se acercara. Algunos pescadores locales aseguraron que durante años vieron al Mary Jane navegar en la distancia, rodeado de una niebla espesa, con luces inexplicables brillando en su interior. Los pocos valientes que se acercaron relataron que en el silencio se podían oír murmullos de hombres. El Mary Jane fue abandonado en el puerto local y hasta el día de hoy continúa siendo uno de los mayores misterios de Nueva Escocia. Thomas, por su parte, nunca más volvió a embarcarse en ningún navío. El SS Bannockburn, el holandés errante del lago superior. El Bannockburn es uno de los misterios más aterradores de los Grandes Lagos. Conocido como el holandés errante del lago superior, era un barco de vapor que desapareció misteriosamente en noviembre de 1902.
había zarpado de Fort Williams, en Ontario. Iba rumbo a la isla de Keweenaw, en Michigan, cuando fue sorprendido por una fuerte tormenta. La última comunicación del barco fue una señal de socorro débil que indicaba que se estaban hundiendo, pero la ubicación exacta nunca se registró. Desde su desaparición, pescadores y marineros han reportado avistamientos de este navío en las aguas del lago Superior, especialmente en las noches de tormenta. Los relatos más escalofriantes indican que en el ojo de la tormenta puede verse al Bannockburn con sus luces parpadeando débilmente y una figura solitaria en la cubierta. Algunos creen que es el capitán del navío perdido. Una de las historias más perturbadoras cuenta que en 1944 un grupo de pescadores lo vio a la distancia y decidió seguirlo, pero el Bannockburn desapareció tan pronto como apareció. Aquello parecía una mera ilusión. Dicen que cuando la tormenta finalmente pasó, los pescadores encontraron una mancha de aceite en el agua y restos oxidados que parecían ser parte de un barco antiguo. Se cree que el SS Bannockburn sigue navegando en las profundidades del lago Superior, atrapado en una tormenta eterna. El buque fantasma de Hiroshima, la pesadilla de los marinos. En agosto de 1945, después de que las bombas atómicas cayeran en Hiroshima, surgieron historias inquietantes sobre un buque fantasma conocido como el buque de Hiroshima, que navegaba las aguas de la bahía de Hiroshima y el mar interior de Seto. La leyenda dice que en las semanas posteriores a la devastación, los pescadores locales comenzaron a avistar un barco de aspecto oscuro, envuelto en una neblina grisácea, que avanzaba sin tripulación aparente, pero lleno de sombras que parecían ser las almas de aquellos que murieron en el ataque. En una ocasión, un barco pesquero fue encontrado varado con su tripulación completa, paralizada por el terror. Los marineros que sobrevivieron contaron que vieron al buque de Hiroshima acercándose mientras escuchaban gritos y lamentos que parecían provenir de las profundidades de la neblina. Según los testigos, el barco desaparecía y aparecía extrañamente. Según los testigos, el barco desprendía una extraña luminosidad y en cubierta se veían figuras semitransparentes, hombres, mujeres y niños con rostros desfigurados y con una expresión de desesperación. A lo largo de los años, el buque de Hiroshima ha sido avistado en noches de luna llena o en momentos de fuertes tormentas. Incluso, algunos dicen que lo han visto antes de que pasen grandes terremotos. Marineros y pescadores dicen que al verlo, deben evitar acercarse y lanzar una ofrenda al agua para aplacar a las almas, que supuestamente siguen atrapadas en aquel barco maldito. La leyenda asegura que el buque de Hiroshima vaga eternamente por las aguas de Japón, llevando consigo el eco de una tragedia que el tiempo no ha podido borrar. Y la última historia que les traigo el día de hoy es el de Nuestra Señora de la Concepción. El Nuestra Señora de la Concepción, conocido también como el Gran Buzo, fue un galeón español que zarpó en 1641 con una carga de tesoros saqueados de las colonias. En su ruta hacia España, fue interceptado por una flota de piratas, liderados por el temido capitán Peter Wallace, cerca de Maracaibo, en Venezuela. Los relatos cuentan que el capitán del galeón, en su desesperación, maldijo a los piratas, jurando que el tesoro nunca les traería paz. Después de la encarnizada batalla, el galeón se hundió junto a la mayor parte de su tripulación y su codiciado botín. Lo extraño fue que en las semanas siguientes comenzaron a aparecer cuerpos de piratas en las costas de Maracaibo, todos con expresiones de terror en sus rostros y heridas inexplicables. A partir de entonces, los lugareños reportaron que en las noches sin luna se escuchaban en la bahía los lamentos y los sonidos de cadenas arrastrándose bajo el agua. A lo largo de los siglos, buzos y cazadores de tesoros intentaron recuperar el oro de Nuestra Señora de la Concepción, pero cada expedición fracasa de manera misteriosa. En una ocasión, en 1902, un grupo de buceadores emergió aterrorizado, diciendo que habían visto sombras humanoides en el fondo del mar.
rodeando lo que parecía los restos del barco. Aseguraron que manos invisibles tiraban de sus piernas, intentando arrastrarlos hacia la oscuridad. A día de hoy la leyenda sigue viva en Maracaibo, donde se cree que el galeón maldito y su tesoro siguen protegidos por los espíritus de los piratas y los marineros que perecieron allí. Aquellos que se acercan a sus restos en busca de fortuna suelen acabar con pesadillas y una sensación de frío inhumano, como si las almas de Nuestra Señora de la Concepción se resistieran a que su historia sea olvidada. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.